Jorge, bienvenido y muchísimas gracias aquí por estar compartiendo el día de hoy con nosotros, ¿no? No, al contrario, muchísimas gracias. Ya somos 37, qué genial. Sí, 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 Platicamos. y prevente porque seguramente tendremos arriba de 60 personas y además nuestro público es muy participativo, entonces estaremos contestando a todas sus preguntas. Muy bien, pues muchas gracias. Nada más quiero afinar meramente para asegurarnos. Hay gente que nos dice que no nos escucha. Desde la producción, nada más confírmenos que tenemos audio y video corriendo y continuamos. Pues bien, Jorge, pues el tema de compensaciones regularmente es un tema que a los contadores nos causa, ¿sí? Gracias, qué amable, Heriberto. Te decía, Jorge, entonces, el tema de las compensaciones en cuestión de impuestos siempre es un tema espinoso, controvertido, a veces tedioso, etcétera, ¿no? Y quiero partir de la plática preguntándote esto, Jorge. ¿Por qué es que se genera un saldo a favor si se supone que el tema de los impuestos, Hacienda nos anda siempre correteando y ahora resulta que hay gente que pagó de más, es lo que entiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se genera un saldo a favor o por qué se generan estos, Jorge? Sí, con todo gusto. Yo soy muy gráfico para que no se me olviden las cosas. Voy a compartir mi pantalla, si Muy me bien. lo permites. Ahí ya estoy compartiendo, ¿ah? Ahí estamos viendo una tabla de Excel, efectivamente. Perfectamente. Y ahí están viendo una hoja en blanco. ¿Estamos Ahí de acuerdo? estamos, Y exacto. ahí me siguen viendo. Bueno, miren, es algo que obviamente la Asociación Colegio de Contadores Públicos, Consejo Coordinador Empresarial, todo el mundo es un tema que va a estar mucho de moda ahorita. Dices, oye, un saldo a favor. De entrada, si nadie quiere pagar impuestos, ¿como por qué pagarías de más? ¿Estamos Ujú. de acuerdo? Entonces, si nadie quiere pagar impuestos, pero estamos pagando de más, vamos a partir esto en dos partes. Primero, vamos a hablar lo que son los impuestos directos y los impuestos indirectos. Vamos a tener por un lado el IVA y por otro lado el impuesto sobre la renta. Si el impuesto sobre la renta te dice que vas a tomar ingresos, vamos a ponerle 1,000 pesos, y vas a tener gastos, vamos a ponerle 600 pesos, tú tendrías una base de 400. Pagas el Ujú. impuesto sobre la renta 120 y estos 120 entonces te darán 280 después de impuestos. ¿Sale? Ujú. Hasta ahí dices, oye, pues solo le tengo que pagar al fisco 120 y se acabó. Bien, el Ujú. problema es el origen de los impuestos. Dices, oye, el problema es que los impuestos son para el gasto público. Si los impuestos son para el gasto público, empieza el primer razonamiento. ¿Cuándo, ¿Cuándo se genera el gasto público? ¿Al final del año o al inicio del año? Pues obviamente desde el inicio del año, desde el primer día que arrancas el ejercicio fiscal, vas a tener que empezar a pagar impuestos. Si yo Ujú. tengo que pagar impuestos, la pregunta es, y ahorita todos podrían contestar o ponerlo en el chat, si estos son los resultados, ¿cuánto tendría que pagar de impuestos? Pues 120, pero esto lo vas a saber hasta el 31 de diciembre del año en que estés calculando o el año que termines. Si así es la cosa y supongamos que esto es del ejercicio 2019, la pregunta a todos sería, si yo en el 2020, en enero, febrero y marzo, he vendido la cantidad de 500,000 pesos como Ujú. ingreso, ¿cuánto crees que sería justo que pagaras? ¿Cuánto tendrías que pagar tú? ¿Cuánto tendría que pagar los contribuyentes sobre esos 500 pesos? Dices, oye, pues tendría que ver tus gastos y tendría que saber el resultado. Para hacer eso, tendríamos que hacer un resultado fiscal contable todos los meses. Entonces, en vez de hacer eso, le denominan dentro del impuesto sobre la renta, le denominamos un pago provisional. Y el pago provisional se hace en base a un coeficiente de utilidad. El coeficiente de utilidad, para abreviarlo, para hacerlo en corto, no es, tienes que hablar de ingresos nominales y una serie de cosas, pero vamos a dejarlo en una fórmula sencilla. Tú vas a dividir los 400 entre los 1,000 y te va a dar el 40%. Si te da el 40%, pues tomas los 500 por el punto 40 y esa sería tu base. Ujú. Ok. Ajá, ¿estamos todos de acuerdo? Sí y no. ¿Por qué no?
por más que le hemos dicho al gobierno que da lo mismo, ¿eh? O sea, no vamos a hablar aquí de partidos, PRI, PRAN, PRIPIAN y todos los partidos que quieras, vamos a hablar de realidades y vamos a hablar de finanzas. El problema es que si tú no quitas el coeficiente de utilidad, esto es la realidad. Deberíamos haber vendido entre enero, febrero y marzo 500. ¿Cuánto hemos vendido hoy en el 2020 todas las empresas de enero a marzo? En mi caso le voy a poner 100. Quiere decir que se ha caído tu capacidad de venta en cualquier cantidad. Si se cae en cualquier cantidad, tú tienes gastos fijos. Si tienes gastos fijos, por supuesto que en el 2019 la mayoría de las empresas, la mayoría de nosotros va a reducir su, capacidad contributiva, sus utilidades, o inclusive va a tener pérdidas. Si esto es cierto, dime por qué tendría que pagar impuestos. Claro. Sin embargo, la ley te dice que multipliques por el punto 40, el punto 40 te da 40 y tú tendrías que pagar 12 de impuestos sobre la renta. Y al final del año, ¿qué vas a tener? Al final del año vas a tener ingresos por 200 pesos, gastos por 400, vas a tener una pérdida por 200 y vas a tener un ISR pagado por 12 pesos. Eso es lo que te daría un saldo a favor. Ahora, ese saldo a favor es algo que estamos tratando de evitar. Dice, oye, no tengo dinero, estamos en crisis, necesitamos esto, que es parte de lo que se le ha estado viniendo o se le está pidiendo como apoyos al gobierno. Dices, baja los pagos provisionales. No te digo que no pagues, pero entonces cámbiate el modelo o trata de adecuarlo a la situación actual. Es falso que vas a jalar conforme al año pasado. Ahora, podrías no generarlo si haces una reducción de pagos provisionales a partir del mes de julio. Pero eso ya es demasiado tarde desde mi punto de vista. Okay. Ojo, esto no alcanzo a ver las preguntas, no me concentro en las preguntas, Arturo, si va viendo preguntas con todo gusto. Sí, seguro, seguro. Esto es lo que genera un saldo a favor, ¿ok? Un saldo a favor es algo que yo le pagué al fisco porque la mecánica de cálculo me decía que le tenía que pagar, ¿ok? Entonces tendríamos dos posibilidades, un pago de lo indebido. Un pago de lo indebido, aquí no sé si haya alguna duda, esto está en gastos en impuestos sobre la renta, en impuestos directos. Ok. Ok. No, Ahora, muy bien. Adelante, Jorge. ahora vámonos al siguiente punto por los saldos a favor, porque es bien importante. Si el impuesto sobre la renta te mata, o sea, el IVA te va a aniquilar. Vamos a hablar ahora del IVA. En el IVA, el problema es que tú puedes recibir un anticipo. Vamos a suponer que tú vas a vender 2 millones de pesos. Si vas a vender 2 millones de pesos y recibes un anticipo por 1 millón de pesos, vas a tener que cobrarle el IVA a tu cliente por 160,000 pesos. Sin problema. Tú luego recibes el dinero y se lo pagas al fisco. El mes que le tienes que pagar al fisco no tienes ningún problema. Simplemente tu cliente te pagó 160,000 pesos y tú pagaste 160,000. Pero ¿qué crees? Cuando te paga el final, te va a pagar 1 millón de pesos. Este 1 millón de pesos va a causar 160,000 pesos de IVA. Pero resulta que aquí le metes la compra. Metes todas las compras de importación que hiciste, porque normalmente un anticipo es para fabricar y normalmente hablamos de compras de importación. Si yo le meto aquí todas las compras y le meto todo el IVA, resulta que ahora voy a tener 200 de IVA acreditable, lo cual me va a dar un saldo a favor del periodo de 40,000. ¿Ok? Y esto es muy común que pase. Ok, ahí fíjate que viene muy ad hoc una pregunta que nos hace Rosa en el chat de nuestros asistentes. Nos dice, oye, por error se enteró en exceso la retención del IVA en un mes. ¿Tendría que solicitarla en devolución forzosamente? Forzosamente es un pago del indebido y lo podrías compensar, pero vamos a hablar de tu tema y vamos resolviendo preguntas. Le entro a fondo a esta pregunta interesante. Aquí ya tenemos entonces cómo es que se genera el saldo a favor. A favor. Ahora ya sabemos cómo se genera un saldo a favor de ISR. El saldo a favor de ISR, déjenme luego me olvido de mis láminas. El saldo a favor de ISR lo vas a generar por pagos provisionales en exceso, o bien porque tus utilidades bajaron en el siguiente año. Bajan en el siguiente año y no importa cuánto hayas pagado, vas a tener un saldo a favor. Fíjate, no tienes dinero, no te han pagado,
te deben todos los clientes y tú tienes que pagar el impuesto. Si yo tengo que pagar el impuesto, entonces tengo que despedir a la gente. Les digo, no hablemos de partidos, hablemos de realidades. No pides un subsidio, no pides no pagar. Lo que pides es como amortizar este tipo de cosas. Se los digo porque lo ha estado pidiendo la Canaco, la Concamín, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. A todos nos han recibido. Y este Héctor Herrera se me hace una persona muy, muy inteligente. Claro que nos entiende. O sea, claro que estas medidas las tomó Alemania, Francia, España, Canadá, Estados Unidos, y sin embargo aquí no las hemos metido. No pasa nada desde mi punto de vista, porque si no tienes dinero para pagar, solo el punto está que te enfrentes a lo siguiente. Tengo el dinero, una, te pago. Dos, lo guardo para los alimentos durante esta cuarentena. La pregunta para todos ustedes, ¿qué harían? ¿Le pagan al fisco o lo guardan para proteger a su familia? Lo cual va a llevarnos a un caos. No es un problema de que quieras o no quieras pagar, es un problema real de economía que se está, más bien no se desaceleró. Vamos a tener un decrecimiento del 6.6 al 7% en el Producto Interno Bruto. Pero ahí va. Ok, claro. ¿Cómo se llama quien nos preguntó? Rosa, nos decía. Rosa. Ok, bien, esto es lo siguiente. Aquí estamos hablando de un saldo a favor. Ahora vamos a hablar de un pago de lo indebido, tratando de tomar el tema que nos solicita Rose, está por ahí. Vamos a ver, miren. Pago de lo indebido en caso de impuestos sobre la renta, ¿ok? Yo tengo, para el pago provisional, tengo 10 millones. Si tengo 10 millones por el 40% que habíamos quedado, entonces nos va a dar 4,000. 4,000 por el 30% es igual a 1,100,200. ¿Qué es lo que tendrías que pagar de impuestos? Haces el pago y de repente, ¿qué crees? Alguien facturó 2 veces un CFDI, 3 veces, 4 veces, y resulta que solo era una refacturación, resulta que los de ventas no cancelaron, resulta que la mercancía no se entregó, alguien facturó pero no entregó la mercancía, y alguien cometió un error administrativo y entonces se duplicó. ¿Ok? Y resulta que la realidad de este pago provisional es que solo eran 5,000. 5,000 por el 40% iba a ser igual a 2,000. Si esto iba a ser igual a 2,000, tendrías que haber pagado solo 600. Por lo tanto, 600 contra 1,200 que pagaste, vas a tener 600 de un pago de lo indebido. ¿Ok? Y entonces ahí tienes el pago de lo indebido que se genera en el impuesto sobre la renta. Ahora, si me repites la pregunta de Rose para poder aclarar la parte de sí, nos decía que se enteró en exceso la retención de IVA en un mes. Y la pregunta es si tendría que solicitarla en devolución forzosamente. Ahí creo que me abre la posibilidad de preguntar una cosa que a lo mejor, si me adelanto, tú me dices, Jorge, pero yo diría, a ver, ¿cuál sería la diferencia de pedir en devolución entre acreditamiento y compensación? Porque creo que por ahí es donde nos empezamos a confundir, es decir, voy, pido y me devuelven, lo compenso, ¿contra qué se compensa, contra qué se acredita, etcétera? Entonces ahí, no sé si me estoy adelantando, pero si fuera, esperamos. Ahí vamos, es pides pan y no te dan. Aquí estamos hablando de ISR y estamos hablando de IVA. Cuando traes un pago de lo indebido, resulta que la compensación universal te decía que un pago de lo indebido lo podías compensar contra cualquier saldo a cargo, ISR, cualquier retención a terceros, retenciones sobre sueldos y salarios, o bien lo podrías utilizar para pagar otro impuesto como sería el IVA, ¿ok? Aquí el problema que plantea Rose está muy complicado en este sentido. Dices, yo hice retenciones por 6,000 pesos, pero el pago que le hago al fisco es por 12,000. Por lo que quieras, alguien duplicó el registro. Por lo tanto, pagaste 6,000 de más. Estos 6,000 de más es obviamente un pago de lo indebido. El problema es que por las reglas de compensación, ese pago de lo indebido no es IVA, son retenciones. Y en el caso de retenciones, se la regresarían a quien le retuviste, pero dices, no le retuve a nadie. Yo pagué en exceso. Entonces pídelo en devolución. Y sí creo que no cumple las características para pedirlo en compensación. Esta es la peor de todas, ¿eh? Sí. Cuando solo puedes pedir la devolución.
cuando haces la compensación, si ella tuviera un IVA a cargo en el próximo mes y tuviera 8,000 pesos a pagar, si ella pudiera compensar, tomaría los 6,000 y entonces solo pagaría 2,000. Quiere decir que el error costó simplemente un mes del costo financiero de los 6,000, pero lo puede acreditar. El problema es que esta compensación, lo que ella tiene de saldo a favor no es ISR, no es IVA, es un pago en exceso de retenciones, que eso no lo vas a poder compensar contra ningún saldo porque no es del mismo origen. Y tendrías que pedir la devolución. Ok. Una reflexión que yo hago es que si es mal negocio pagar de menos los impuestos, el peor negocio de tu vida es pagar de más, ¿no? Porque Ese es el peor negocio, pero fíjate que es algo de lo que estoy tratando de convencer a los contadores, más ahora que estamos trabajando desde nuestra casa. El problema de estar trabajando desde nuestra casa está, no digamos complicado, el problema es que no lo puedo, ¿cómo lo podría, vaya, de quién fue la culpa de pagar de más? ¿Del contador? ¿De quien te pasó los datos? Entonces, ¿de quién es la culpa? Y vas a acabar en que la culpa no fue del contador desde mi punto de vista. Simplemente quien registró las ventas las registró duplicadas y eso estuvo mal, pero las ventas no eran mi responsabilidad. Tienes un agente de facturación. Estoy hablando ya de procesos administrativos, ¿no? Cuando hablas de las retenciones y de los movimientos y del registro de pagos, retenciones, alguien lo hace que no necesariamente es el contador. Si ustedes me hablan que el contador es el que hace todo, entonces rápido, si les quiero que tomen un curso de Contraloría Electrónica, de contabilidad electrónica, porque eso ya no sucede. O sea, no puede ser. Si yo hago una factura, al momento de hacer la factura se tiene que registrar. Claro. Si yo hago una cobranza, al momento de hacer la cobranza se tiene que registrar. Ojo, todo eso tiene una codificación y esa codificación tienes que asegurarte que sea contable y fiscalmente adecuada. Eso está programado y cada mes tú lo tienes que ir revisando. Aquí en este caso, o sea, esto créeme que se da muchísimo, no me acuerdo cómo se llama, Mari Carmen o quién nos preguntó. Rosa. Rosa, Rosy, esto se da como no tienes idea. ¿Por qué? Porque los datos no son adecuados, porque bajaste los comprobantes, los CFDI, trataste de registrar los CFDI y entonces lo que tú tratas de ver o de registrar e interpretas entre CFDI y una conciliación bancaria no tiene nada que ver con la realidad de las empresas. ¿Vale? Ese es el gran problema. Ese es donde se origina todo este show. Ok, oye, y aquí me imagino que será, dice C.A. López, déjame pensar que sea Carlos López, nos pregunta Jorge, dice, si el pago de lo indebido sí es IVA, o sea, que no es de retención, sino que sí es IVA, ¿ese pago de lo indebido se puede compensar contra el IVA de un mes posterior? Ahí, fíjate que te voy a platicar de una regla que había, una regla que había precisamente donde decía que sí había compensación. La compensación dice es hacia meses anteriores y el acreditamiento es hacia meses futuros. Si nos vamos al artículo 6 del IVA, déjame aquí lo ponemos para ser más claros en este punto y en lo que nos está preguntando, para tratar de ser muy claros, porque esta sí es muy, muy interesante y muy importante. Vamos a ver, en el artículo 6 de la ley del IVA, que es el que estamos viendo, o sea, se los pongo porque fue precisamente lo que se movió. Si ustedes recuerdan, hasta el 2018, esto estaba, pero estaba en la ley de ingresos. Para el 2019 ya lo cambian y precisamente hacen esta adecuación que dice así, como lo ven en la pantalla. Cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, el contribuyente únicamente, y márquenle únicamente, porque fue el cambio que hicieron, podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los siguientes meses hasta agotarlo, o solicitar su devolución. Cuando se solicite la devolución, deberá ser sobre el total del saldo a favor. Ahora, el problema es que aquí no le podrías llamar un acreditamiento porque no se da, pero sin embargo, así como lo tienes, sería un saldo a favor que te estás acreditando contra un saldo a cargo de IVA. Ahora, ¿dónde entra la complicación? La complicación entra
en que eso le llaman acreditamiento, y te dice que el IVA únicamente podrá acreditarse. Ahora vamos a ver, si nos vamos a la ley del impuesto sobre la renta, ley del impuesto sobre el Código Fiscal de la Federación. Si nos vamos al Código Fiscal de la Federación y nos vamos precisamente al artículo 23 del código, que aquí se los pongo para que no haya falla, para que estemos en lo mismo, Carlos, o sea, ahí lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Sí, ahí está, ahí lo estamos viendo. Ahí está. Sale, trato de mejorar la imagen. Ok, dice, los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración, sería tu caso, sería un pago de lo indebido, únicamente podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor. Cantidades que tengan a su favor sería saldo a favor o pago de lo indebido, contra las que estén obligadas a pagar por adeudo propio, podría ser el IVA, siempre que ambas deriven de un mismo impuesto. Entonces, tomando el tenor de esta declaración, podrías acreditar un pago en exceso, un saldo de lo indebido del IVA contra el IVA del siguiente mes. Yo considero que cumples con los dos requisitos y si no sería totalmente, muy agresivo el no acreditarlo. Ok, muy bien. Porque además, ahorita viene lo que vamos a platicar, vas a ver, te lo van a platicar. El problema es la devolución. ¿Qué va a pasar con la devolución? Todo parecía ser algo, puede ser que lo entiendas y de repente puede ser que se nos complique. No sé si tengas ahí otra. Ok, sí tenemos un par que, bueno, por supuesto todas las preguntas son interesantes, pero tengo un par que me hacen, llaman la atención muy puntualmente. Mira, Elia Lucas nos dice que tiene unos saldos de un pago de lo indebido de IVA e ISR por 500 y 300 pesos. Asumo que son 500 y 300 pesos. Dice, no quiero meterme ni en compensaciones ni en devoluciones. ¿Lo puedo mandar en mi contabilidad a no deducibles y listo? Esto creo que a muchos le tenemos miedo a que incluso un dato mal reportado en las declaraciones nos pudiera generar alguna obligación adicional o alguna auditoría por parte de la autoridad. Asumo que por ahí va la pregunta de Elia. Por ahí va la pregunta. Mira, sí lo puedes llevar a no deducibles. El problema es que de repente han registrado unas cantidades exorbitantes en no deducibles respecto del ISR y del IVA. En tu caso te estás llevando tanto 300 como 400, que serían 700. Esos 700 te los llevas como un gasto no deducible. ¿Por qué? Porque dice que el IVA no va a ser deducible en ningún caso a menos que no lo puedas acreditar. Como sí lo podías acreditar o sí podías pedir una devolución, te lo llevas al gasto no deducible. Ojo, te va a costar el 30% de ese gasto más el gasto. Okay. O sea, déjame que se aclare bien. Dice, es que me cuesta 30% de 100 pesos. Bueno, sí, pero en este caso no tenías que hacer ese gasto. En este caso recuperabas el 100% del saldo a favor. Por lo tanto, estás perdiendo el 100% de ese dinero porque no te va a regresar nada. O sea, aguas. Una cosa es que yo me gasté 100 pesos en algo, tenía derecho a disminuir 30 pesos al fisco. Bueno, 30 pesos ya hablando solo de impuestos. Obviamente la deducción es por el 100%. Pero cuando hablas de llevar un saldo a favor a resultados, pues obviamente estás perdiendo el 100% de ese dinero, lo cual debe de impactar de forma importante a la empresa. A la empresa, claro. Digamos que por aritmética, si son, ya nos contesta aquí, le dice, sí son 1,000 pesos, o sea, 1,000 pesos, es decir, pues no pinta en la contabilidad. Por aritmética, pues está bien, así lo podemos hacer, pero por procedimiento y por concepto, nunca deberíamos llevarnos a no deducibles un saldo a favor, porque pues afectaría en demasía a la empresa, ¿no? Pero además el problema es que empresa podría aguantar eso. Dices, oye, si yo tengo una utilidad, pagas el impuesto sobre la renta, que es el 30%, pero aparte no te estás acreditando el 100% del IVA y te lo estás llevando a gastos, pero además el ISR, que te queda como saldo a favor, tampoco lo usas y también te lo llevas a resultados. Entonces, tendrías que ver cómo se está erosionando el capital contable o quién está financiando. Claro. Por fuerza hay alguien que está financiando, el cargo y el abono no va a fallar. Sale, pero no eres tú, no te preocupes. Sí, ahora, desde el punto de vista de dueño de empresa, el dueño te diría, no, sí ve y pídelo en devolución, sí acredítalo, o sí compénsalo porque es dinero que no le deberíamos de pagar al fisco. No, justamente acabo de hablar con dos clientes que aunque los traté de convencer,
no lo logré convencer de que pidieran el saldo a favor. No lo logras convencer y era un tema más o menos así, ¿eh? Era un tema más o menos así. Dices, oye, fíjate, tienes un pago en exceso en pagos provisionales. Entonces, en pagos provisionales tienes 400,000 pesos en exceso. Estos 400,000 pesos de pago en exceso, tú los quieres recuperar, se los tienes que pedir al fisco. Puedes pedir la devolución o la compensación. En ambos casos, ellos pueden revisar tu solicitud y pueden ver si procede o no procede. Si nos vamos a la devolución, entonces por estos 400,000 pesos que me tiene que regresar, ojo, ahorita les platico todo el proceso de la devolución. Puede ser que no me devuelva nada, pero además me llevo una auditoría. Entonces, si te llevas eso más una auditoría, de todos modos siguen sin devolverte nada y ahora tienes el costo-beneficio de tener ahí adentro a un contador, alguien que esté atendiendo a los auditores y además podría ser incluso un abogado para que posteriormente te defienda. Aquí el problema sí está en el costo-beneficio y si no tienes otra pregunta, le entramos al tema del tiempo de la devolución. Sí, fíjate que justo hay una pregunta que va a conectar perfectamente con esto, Jorge. Creo que ahorita para no equivocarme aquí, nos dice Miguel Salazar. Dice, oye, ahorita en época de esta pandemia y con contingencia, etcétera, hay el rumor de que se están tardando más en devolver. ¿Es eso cierto? ¿Nos están poniendo en lista de espera? ¿Cuál es tu perspectiva, Jorge? ¿Sí Mira, hay déficit de las devoluciones? la perspectiva es que no hay dinero. Tengo dos posibilidades y dos comentarios al asunto. Primero, salió hasta Gatel, ¿no? Da este tipo de anuncios. Salió Herrera y salió Andrés Manuel, que las devoluciones iban a ser fast track y te las ibas a dar vaya, en 3 días ya tenías tu devolución de impuestos. Esa famosa devolución de impuestos, te la platico con ese, luego ya te meto casos mucho más complicados. ¿Estamos de acuerdo? Aquí les pongo que este es bien importante, pues casi todos ya para estas alturas nos las aprendimos, nos las sabemos de memoria, ¿no? Ojalá que lo puedan ver, de repente me queda muy chica la letra para poderles compartir esto. Dice, saldo a favor de personas físicas. El saldo a favor de personas físicas se da en las declaraciones anuales. En las declaraciones anuales dices, oye, lo que yo busco es lo que ellos dijeron. Yo no tengo dinero, ya pagó la empresa por mí, ya metí mis gastos, ya metí mis deducciones personales. Lo menos que estoy esperando es que me lo devuelvas y una vez que me lo devuelvas, yo pueda tener dinero para poderle hacer frente a todos los gastos y a todo lo que tengo que hacer. ¿Estamos? Bueno, les falló el sistema, dijeron que no te preocuparas, que te lo iban a regresar y seguimos con muchos contados. A muchos ya les devolvieron, a muchos otros no. Ahora, aclaremos de qué se trata esta devolución. Esta devolución la vas a poder solicitar en línea siempre y cuando sea la declaración antes de julio del 2020. Alguien prendió el micrófono y está metiendo ahí ruido. Sí, les pedimos encarecidamente que mantengan sus micrófonos en silencio para darle eficiencia a nuestra presentación. Gracias. Perdón, Jorge. Entonces, perdón, es que ya no sabía si me estabas preguntando algo o era ruido. Bueno, el problema va a estar aquí en que lo tienes hasta el 31 de julio para que sea en línea. Va a estar en la e-firma, a ver, déjame ver si lo puedo poner de esta forma y puede ser más vistoso.